Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a continuar algo que hemos venido analizando a lo largo de este inicio de año, que son los retos de un gobierno que está empezando, pero que no solamente son los retos normales de un gobierno que en una elección pues entra un nuevo partido o entra un nuevo gobierno, sino que en realidad es un gobierno que se plantea una ruptura en un sentido positivo desde la visión de este nuevo gobierno. La idea de que se acabó un periodo, una época, un paradigma, en fin, el lenguaje que ustedes quieran usar, y hay que iniciar un nuevo paradigma, una nueva época. Y eso quizá es uno de los temas más, digamos, desafiantes para los analistas, intrigantes y también fascinantes, ¿por qué no decirlo, no? Al final de cuentas, sí estamos viviendo en un mundo que se siente agotado por un modelo y que muchos están pidiendo cambios, ¿no? En todas partes del mundo aparecen manifestaciones, tanto conservadoras como de izquierda, ¿no? Un dato que me llama mucho la atención fueron las encuestas de finales de año pasado en Estados Unidos entre los jóvenes, en donde muchos jóvenes, arriba del 40% en una encuesta y en otra arriba del Pew Research, creo que era arriba del 40%, y otra de más del 50% que estarían dispuestos a votar por un socialista, ¿no? Socialista al estilo Bernie Sanders, ¿no? O sea, sí, o sea, eso es lo que ellos entienden, ¿no? No lo digo con ningún sentido, connotación ni negativa ni positiva, pero lo que ellos están entendiendo es una política de protección al trabajo, de derechos laborales, de apoyo en una serie de cosas, digamos un modelo socialdemócrata, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es sorprendente que hoy los jóvenes se estén manifestando y es un dato que apareció también en las elecciones norteamericanas, ¿no? De los nuevos liderazgos jóvenes que llegan en Nueva York y en varios lugares sobre nuevos perfiles que estamos viendo. En fin, sin duda estamos viviendo una situación de crisis y sin duda también de crisis de un modelo, de búsqueda de nuevas alternativas y sin duda el que este gobierno se plantee un nuevo proyecto sin duda es desafiante, ¿no? Y yo quisiera empezar por algunos de los temas que son importantes, ¿no? Si estamos rompiendo con parámetros, por ejemplo, creo que uno de los problemas de romper con los parámetros es también quiénes son los cuadros o quiénes son las personas o cuáles son los proyectos o cuáles son los referentes que podemos hoy esperar que se tienen que ir construyendo para una nueva política pública. Un experto en política pública como tú sabes muy bien que uno de los temas más importantes de la política pública es las formas en que se construyen, también Juan Manuel lo sabe, etcétera, que se construyen referentes, ¿no? O sea, tanto jurídicos como incluso técnicos, como, en fin, hasta ideológicos, ¿no? O sea, hasta formas de participación, etcétera. La política pública no es nada más alguien enunciando una cosa, la política pública es algo muy complejo, ¿no? Y yo quisiera empezar con eso, o sea, ¿cómo ven ustedes hoy cómo se está tratando de organizar la política pública en el gobierno que empieza? Por favor. Bueno, Marta, yo creo que tú eres, o tú son mucho más calificados que yo, pero con mucho gusto empiezo. Lo primero que yo diría es que estoy totalmente de acuerdo contigo, estamos en un parteaguas de la historia, ¿eh? Hay un modelo de acumulación capitalista, no de economía de mercado, de acumulación capitalista, la economía de mercado es otra cosa, la economía de mercado genera valor y es distributiva, que hizo crisis en el 2008 y las consecuencias las seguimos viviendo en el populismo. Populismo de izquierda y populismo de derecha. Un señor como Bolsonaro llega y los conservadores están felices porque el día de la toma de posesión habló de Dios. No hay que olvidar que Hitler dijo que iba a defender el cristianismo, ¿no? Entonces, este es un modelo en el cual vamos a sentar bases, o es una época en la cual vamos a sentar las bases de un nuevo modelo económico, social, de convivencia, ¿verdad? Y de relaciones entre las personas. Y una parte que no hay que olvidar nunca es los adelantos tecnológicos que estamos teniendo, ¿no? No es que el futuro nos vaya a alcanzar, es que las cosas ya cambiaron, en todos los órdenes de la vida. Ahora, yendo al caso mexicano, a mí me parece que esto supone sí un rompimiento, pero también un posicionamiento muy claro del gobierno en tres aspectos que a mí me parecen fundamentales. Uno, me pareció genial abrir Los Pinos el día de la toma de posesión. El Palacio del Zar, el lugar donde está oculto el poder, aquello donde se tomaban las decisiones sin transparencia, de repente se convierte en uno de los sitios más visitados de este país. Símbolo
de un cambio en las relaciones con la gente. 2, el discurso o la narrativa. Este es el pueblo de México que hace la independencia, consolida la república y genera un paso hacia adelante con la revolución. Y la tercera, que es impresionante, todos, críticos y seguidores, medios de comunicación, politólogos, estamos utilizando el lenguaje de López Obrador, la cuarta transformación. Ahora bien, yo creo que estamos en un periodo en el cual toda democracia es mezcla de dos cosas, voluntad popular e instituciones. La voluntad popular lleva un poco al surgimiento, a la efervescencia, ¿no? Pero si esa voluntad luego no fragua en instituciones que realmente hagan posible que los cambios sean para todos, entonces la voluntad popular simplemente cae en el anarquismo. Y si solamente tenemos instituciones sin un compromiso de participación de la gente, entonces caemos en un autoritarismo. En esta primera fase yo me atrevería a decir que las primeras semanas o los 2 primeros meses del gobierno ya legalmente constituido ha sido de una efervescencia total, ¿no? En el cual se están moviendo muchas cosas, no necesariamente de manera positiva, pero que es la primera fase de un movimiento de cambiar el sistema. Habrá que esperar a ver si luego logramos una institucionalización que nos permita compaginar cambio con orden, con progreso y con desarrollo. Marta. La sacudida, bienvenida siempre. De hecho, yo creo que muchos de los que votamos por esa opción fue justamente para que hubiera una sacudida. Lo que a mí me preocupa es que no parece haber una estrategia que vaya más allá de la inmediatez. Y entonces cosas que a mí, yo comparto, abrir los pinos, pues, padrísimo, ¿no? Bien, sí. ¿Y ahora? ¿Y luego? ¿Y cómo están los pinos ahorita? ¿Y cuál es el programa? Y la Secretaría de Cultura ya lo tomó. ¿Y qué exposiciones se van a hacer ahí? ¿Va a tener teatro alternativo? Es decir, se abrieron los pinos. ¿Y luego? ¿No? Lo mismo sucede con el anuncio de vamos a cortar burócratas. Y entonces empezó la histeria y empezamos a ver por qué la tecnología ahora nos permite además un tercer canal de comunicación que nunca hay que descuidar, que son las redes sociales. Para bien o para mal existe y es muy poderoso. Y entonces empiezan estos mensajes de ya nos corrieron, qué barbaridad, el SAT ya cerró. ¿Sabemos hoy si realmente hubo un recorte o no de burócratas? ¿No? Parte de la torpeza en algunas decisiones, de problemas que por supuesto suceden cuando hay un cambio de gobierno, porque llega una institución distinta, llegan nuevas formas de trabajo y todo eso. ¿Se debe a eso o no? No lo sabemos. Entonces sí me parece que eran muchas líneas que se fueron trabajando con mucho tiempo, el discurso de anticorrupción y todo esto, que al momento de gobernar se están desmoronando mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Entonces el problema sería eso, que de esta sacudida inicial que debe traer cosas positivas al mediano plazo, no llegue a dar ese salto hacia adelante, ¿no? Esa para mí sería la gran preocupación. Lo cual supone que debería haber más claridad. Y claridad no solamente para el público, sino para el que debe realizar el proyecto de por dónde quiere ir. Juan Manuel. Sí, yo creo que coincido en todos sentidos. ¿Qué cosas veo que me impactan? Como bien dicen, ¿no? La narrativa es impresionante, el olfato político de López Obrador realmente es impactante, ¿no? Acciones muy sencillas como eliminar abrir los pinos o eliminar el dinero que le dan los expresidentes, las pensiones a los expresidentes. Es decir, tiene un gran olfato, por un lado, y por otro lado, evidentemente la necesidad de llevar ese país a otro lugar, es decir, en donde un país que hoy vemos, que sabíamos que estaba plagado de corrupción, pero los niveles que vemos hoy, el problema del huachicoleo, la compra de pipas de forma corrupta, en fin, una situación complejísima vemos, sin duda alguna. Pero que no veo en estos 2 meses es precisamente el refuerzo y la construcción de instituciones para hacer esas luchas como es la anticorrupción, con la necesidad de tener una economía que lleve algo a los pobres, ¿no? Convertirlas en instituciones que rebasen o que trasciendan la existencia de López Obrador, ¿no? Porque si esto se va a volver en un asunto de los próximos 6 años un poco a la directriz de López Obrador y el día que algo ocurra o que López Obrador se vaya y no se mantenga en el poder, pues entonces me preguntaré qué va a ocurrir con todo esto. Entonces hay diferentes cosas que me preocupan. Creo que lo que sí es muy impresionante es que son tantos los temas, ¿no? Que es muy difícil, digamos, poder hacer una discusión más o menos centrada, ¿no? Alrededor de la presidencia
¿Por qué? Porque López Obrador ha abierto un impresionante número de temas y a ver si en próximas 2 semanas no estamos en una discusión totalmente distinta. Bueno, yo creo que el riesgo económico está presente, ¿no? El crecimiento va a ser bajo. Ahora, si históricamente ven ustedes hacia los sexenios, ha sido bajísimo. Todos los primeros años han sido de un crecimiento muy bajo. No, bueno, y el promedio de los últimos 30 años es del 2%. Sí, pero este año, bueno, puede caer hasta más abajo. Pero si creciéramos al 1 sería fantástico. Ahora bien, desde el punto de vista de política práctica, pensemos simplemente, Peña Nieto, el albazo o el elbazo, ¿no? Felipe Calderón, acuérdense ustedes los 2 primeros meses de gobierno, se vistió de militar, se subió a un jeep y vistió a su hijo de militar. Mandó al ejército a Morelia, a Michoacán. ¿Eh? Y lo que quería decir es, yo aquí estoy gobernando. Y el quinazo, y el raulazo, y así podíamos ir para atrás. Entonces, la primera acción de un gobernante es tomar posesión del poder. Y este lo está haciendo. Y está construyendo una nueva base que yo podría decir, en el sentido negativo, clientelista. Sindicatos. Es la reedición de nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Un régimen corporativista, ¿no? Maestros, petroleros, educación, etcétera, etcétera. Nada más que con una venta de imagen impresionante. Este es el costo para acabar con la delincuencia. Este es el costo para acabar con el robo de hidrocarburos. Y eso ha traído como resultado una aprobación popular realmente llamativa. En otros países, una falta de gasolina como la que hemos tenido, a lo mejor hubiera terminado en sublevaciones. No hace mucho cuando el gasolinazo, ¿se acuerdan ustedes? La gente tomando lugares. Ahora, esa es la consolidación del poder y el establecimiento de sus bases. El problema que creo que nos debe preocupar es que las medidas que están tomando crean unas presiones sobre la economía que no van a ser fáciles de resolver y que pueden traer como consecuencia no el crecimiento de la riqueza, sino realmente la disminución de los activos, ¿no? Simplemente en las últimas 24 horas hemos tenido que las Afores, ¿no?, han bajado sus rendimientos. Y esto es la clase trabajadora, las personas que directamente estamos cotizando para poder tener un retiro más o menos digno. Los bonos de Pemex se degradan y si no fuera por el aval del gobierno mexicano, estarían en C, es decir, serían bonos chatarra. No se están dando los permisos de importación para las sustancias básicas que permiten hacer las medicinas. Esto puede generar un desabasto enorme y una cosa que me preocupa enormemente. El autoritarismo se puede enseñorear en este país. Cuando prácticamente desconoces la reforma del sistema de justicia penal anterior y estás tratando de volver a tener la prisión preventiva como fundamento del sistema penal, todo el mundo está en riesgo. Es decir, por un delito menor, lo primero que harían es encerrarte. Y sí creo que habíamos avanzado a una justicia que lo que permitía es que mientras no se demuestre que una persona es culpable, no puede ser encerrada. Otra cosa es, y tiene un tratamiento distinto, la criminalidad organizada o los grupos que atentan realmente contra el orden social. Hagamos un corte y regresamos con Marta Ramos, con Felipe González y con Juan Manuel Ortega. Un tema que es muy interesante, muy importante, y que a veces nosotros nos movemos en modelos europeos, ¿no? Se habla de la opinión pública como si el Estado mexicano fuera como muchos estados europeos, y eso no ocurre, ¿no? Hay muchos autores hoy que empiezan a decir, los estados modernos no son todos como los modelos europeos, particularmente en el tema de la opinión pública, ¿no? La opinión pública se comporta de manera diferente, y sin duda México tiene una opinión pública muy sui generis, ¿no? Sui generis por la forma... porque son grupos no muy abiertos los que circulan las ideas, sui generis porque a veces lo que les han llamado el círculo rojo, que a veces no reflejan lo que está sintiendo la población, sui generis porque de alguna manera incluso a veces la misma manifestación de la gente en la opinión pública resulta leída de maneras terriblemente heterogéneas y diversas. En fin, yo creo que es un tema clave porque es el tema sobre el cual se va legitimando una política pública. ¿Y quién más que tú, que estás metida ahí el tema de la opinión pública? ¿Tú cómo sientes hoy cómo se está moviendo la opinión pública? ¿Cómo se está
manejando el tema de la opinión pública en este nuevo gobierno? Yo la siento terriblemente dividida, es decir, todos los que de años atrás han apoyado a Andrés Manuel lo seguirán haciendo, casi sin cuestionar absolutamente nada de lo que él decida o de lo que él haga. Y luego está la otra parte, los que éramos antisistema, ¿no? Es decir, no lo que ya estaba, lo que sea que venga, que tenga posibilidades de hacer algo, que será la opinión que esté criticando y que esté preguntando más cosas que no le quedan claras en todo este modelo de conferencias en la mañana que a mí me parece que se va a terminar agotando, porque no hay tantas cosas que hablar de un día a otro. Lo que bien comentábamos era, hay una agenda súper saturada, pero él la está marcando. Es decir, no hay una agenda que sobreviva a un tema distinto todos los días porque no es humanamente posible y él lo está marcando así. Y entonces lo que está haciendo es saturar de su propio mensaje, saturar de sus propias ideas, con ideas preconcebidas que yo no veo que hayan cambiado en el transcurso de los años. Cambiaron, sí, durante la campaña y cambiaron durante la etapa de transición, donde claro que quiso hacer una coerción de la opinión pública para llegar a un clima más o menos pacífico. Lo que, si hubiera ese nivel de confianza, no hubiera habido el desabasto de gasolina en la Ciudad de México, creo yo, que no fue producto de un desabasto real, sino producto de un rumor que pegó muy bien como el gasolinazo hace unos años, porque no confiamos en la palabra de gobierno. Si confiáramos, no caeríamos en ese rumor, ¿no? Y a mí me parece que hay también... Pero también el desabasto fue real, ¿no? No, el desabasto acabó siendo real 8 horas después. Es decir, pero ya había un problema que todavía no está claro y no nos han aclarado. No nos han aclarado. No nos han aclarado, no sabemos bien la estrategia antihuachicol, no sabemos cuántos detenidos hay. Sabemos que todos los días localizan ductos, no sabemos qué pasa con ellos, los cierran, los tapan. Tú vienes de Azcapotzalco, seguro sabrás sí. ¿no? Pero la verdad es que no acaba de cerrar ningún frente y se siguen abriendo y abriendo y abriendo. Y este discurso está generando, yo no sé si más caos que los primeros años de otros gobiernos, pero sí un ambiente distinto al que habíamos vivido en otras transiciones, ¿no? Es decir, estos bloqueos donde dice yo no voy a reprimir, pero tampoco abre diálogo, estas huelgas que quién sabe cómo surgieron de las maquiladoras y luego que si se van y no se van. Es decir, sí hay muchas cosas abiertas que no acabamos de entender porque temas financieros, la calificación de Pemex para la opinión pública son temas súper complejos. Hasta que no nos suban las tasas de interés y alguien explique por qué subieron tasas de interés, es que llega a suceder. Para la opinión pública, Fitch y las calificadoras, pues francamente son alguien que están tratando de afectar a Andrés Manuel. Y la verdad es que eso no es verdad, no es real, ¿no? Entonces a mí me parece que la opinión pública ahorita está muy dividida, en tanto está muy confundida. Juan Manuel, tú hablabas de construcción de instituciones, que es particularmente importante en un proyecto de transición. Es lo que yo esperaría, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo es que tú ves esto? Yo creo que, déjame tratar. El asunto de López Obrador es muy complejo porque nos ha movido realmente, ha movido muchas cosas y hay muchos elementos, digamos, de su discurso con el que estamos totalmente de acuerdo. Es decir, pensar que estamos a favor de la corrupción. Yo soy, por ejemplo, seguramente para él yo debo de ser un neoliberal, sin embargo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo en el libre mercado y en la construcción de una sociedad que esté regida por la democracia, pero también, digamos, que tenga como elementos fundamentales el libre mercado. Evidentemente estoy en contra de la corrupción, estoy a favor de la necesidad, digamos, de crear mayores oportunidades. Entonces, por un lado, hay aspectos del observador con los que estoy totalmente de acuerdo. Pensar, decir, pues que abra los pinos, pues qué bueno que abra los pinos, que le quite la pensión a los presidentes, bueno, no me parece demasiado importante, pero parece ser que tiene un impacto importante entre la población, ¿no? Hay cosas que me preocupan más, como por ejemplo reducir los salarios en el sector público. ¿Por qué? No por otra razón, sino porque necesito tener a los mejores ahí y si no se los van a robar se van a ir a otro lado. Pero, entonces, por un lado hay un aspecto, digamos, con el que estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay algo que no veo y eso es lo que a mí me tiene francamente preocupado. Y lo que yo veo es un discurso básicamente que polariza. Y eso me preocupa. Neoliberales, no neoliberales, ¿no? Acaba de decir que el divorcio está relacionado con el neoliberalismo. Me parece preocupante, ¿no? Ese tipo de argumentos. O pensar que antes de los llamados gobiernos neoliberales, ¿no? Que además varían muchísimo, todo era color de rosa, ¿no? Es decir, cuando en este país nosotros sabemos
Pensemos en Durazo Moreno, en tiempos de López Portillo, pensemos en la crisis de Echeverría, pensemos en el 68, pensemos en muchas cosas que ocurrieron antes del neoliberalismo. Entonces, por un lado me preocupa ese discurso polarizador, ¿sí? Porque me afecta directamente, ¿no? Por otro lado, me preocupa que se minimicen a las instituciones. Es decir, no solo que a las instituciones se les quite una parte fuerte de su presupuesto, y que puedo entender que hay una gran preocupación de que muchas de estas instituciones han sido cooptadas básicamente por ciertos intereses, sin duda alguna. Habría que ver qué hay que hacer, pero no destruir las instituciones. Y lo que yo veo es una intención de destruir las instituciones para fortalecer el poder de la presidencia. Y francamente me preocupa esa parte, si además le sumo una crisis terrible de los partidos políticos y el sistema de partidos en este país, en donde no veo contrapesos. Entonces, en el panorama general, digamos, ya más allá de la discusión si huachicol, si no sé qué, sí estoy preocupado por la construcción de una democracia representativa, transparente y de competencia política en este país. Sí es algo que a mí francamente me preocupa. Felipe, tú decías una cosa que me parece muy importante y que mucha gente, muchos analistas de diferentes maneras la han interpretado, ¿no? Por ejemplo, lo del aeropuerto, ahora tú hablas lo del huachicol, como ese acto de los presidentes cuando llegan al poder para decir, ya llegué yo y el poder soy yo, ¿no? Y dices con toda razón lo que hizo Calderón, precisamente con meter el ejército en Michoacán, con toda razón lo dices, lo de Salinas de Gortari, cuando mete a la cárcel a La Quina, truena a Jongitud, a Venus Rey, o sea, descabeza a una parte muy importante de la élite sindical de su época, etc. Sin embargo, hay una cosa que sí creo que es diferente. Punto número 1. Salinas llega muy cuestionado por el proceso electoral y por la duda de si ganó o no ganó las elecciones. Y segundo, con una rebelión interna, o sea, los descabeza porque se rebelaron, ¿no? O sea, bueno. Calderón llega muy cuestionado, tan cuestionado que yo creo que nunca logró recuperar realmente esa legitimidad o consolidar su legitimidad, y por eso tienen que hacerlo. Pero López Obrador llega con una legitimidad, o sea, él el manotazo lo dio el día que ganó las elecciones, ¿no? Aquí estoy yo y no hay nadie más. O sea, literalmente lo que dice Juan Manuel es muy importante. Él realmente llega y devasta a la oposición. O sea, hay una pregunta que todos nos debemos hacer, es decir, ¿y dónde está la oposición? Ahí salen y de repente tuvieron un triunfo ahí medio en el Senado que se unieron todos, pero la verdad está devastada. O sea, aquí la pregunta es, ¿frente a quién está haciendo ese acto de poder? Porque en el fondo yo creo que hoy no hay quien le dispute realmente, ¿no?, su autoridad y su poder. Pienso que ahí debería de haber otro tipo de políticas, siendo alguien que ya dio el manotazo desde que ganó. Esa es la gran diferencia con todos los anteriores. Aquí dijo, aquí llegué yo y se acabó, y barrió con todos los demás. En fin, no sé si esas interpretaciones, perdón por cuestionarlo, pero no sé si esas interpretaciones, si se han dicho con el aeropuerto, etcétera, se justifican desde esa manera, ¿no? Si los hizo, me parece una exageración. Si de verdad fue la razón, me parece una exageración. Porque no necesitaba, ¿no? No creo que hoy haya alguien, como fueron los sindicatos de La Quina y todo, que estaban cuestionando a Salinas, como era el mismo López Obrador y toda la reforma tomada cuando fue Calderón, sino que en esta ocasión, literalmente, no sabemos dónde está la oposición, ¿no? Totalmente. Bueno. Esto es una realidad. Hombre, esto me recuerda a mí una declaración de José Ramón Cosío, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, en junio del año pasado, un mes antes de las elecciones. Y José Ramón Cosío lo que decía es, si la legitimidad democrática de este proceso solo va a servir para centralizar al gobierno, se va a producir mayor encono. Entonces, la legitimidad democrática de López Obrador está produciendo una centralización, lo voy a decir de manera redundante, total de todo. Hacienda compra todo, ¿no? El país se divide en 266 circunscripciones para efectos de seguridad que dependen del presidente de la República. La Guardia Nacional depende del presidente de la República. Los superdelegados dependen del presidente de la República. Los gobiernos de los estados están acotados. Con todos los defectos de la democracia mexicana, de alguna manera, de Cedillo para acá, lo que hayamos tenido una cierta acotación de los poderes presidenciales. Hoy es la vuelta a la presidencia imperial.
sin límites, total, absoluta. Él ocupa todo el espacio mediático e incluso los secretarios solamente reciben luz en la medida en que él se las da. Entonces, esto es el presidencialismo en su forma más primigenia y más pura. Yo me atrevería a decir es la vuelta al Tlatoani, ¿verdad? Ahora bien, ¿no? La otra cuestión es, ¿no?, si esto está llamando a un cambio en la sociedad. Y está motivando... Estamos presenciando una situación que a mí me ha parecido que es muy buena, porque nos plantea una situación de diálogo que es la película Roma, que está tan de moda hablar hoy. Si gana o no gana el Oscar es lo de menos. Es una proeza y es algo que nos interpela a todos. ¿Vamos a construir un país en el que todos cabemos o vamos a establecer encono y división? Un centralismo, que el que no esté conmigo está contra mí. L'état c'est moi. ¿No? Eso puede ser terrible y las consecuencias económicas pueden ser devastadoras. Ahora bien, ¿no?, la esperanza es que este gobierno empiece a aprender, ¿no?, si nosotros en la sociedad civil fortificamos las instituciones, los medios de comunicación y las universidades. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Realmente sí, es todo un reto. Yo creo que es un tema que tenemos que discutir y volver a discutir, porque efectivamente es una nueva situación que tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar sobre ella en toda su complejidad. Y yo les agradezco mucho a Marta Ramos, a Felipe González y a Juan Manuel Ortega por estar este día con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.